nuestra mesa de análisis. El tema de hoy son precisamente las deliberaciones de la Suprema Corte en materia de aborto y vamos a presentarles a nuestros invitados. Diana Gamboa Aguirre, maestra en Derecho Constitucional y profesora investigadora. También Francisco Vázquez Gómez, bisoño, doctor en Derecho y profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenidos, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo están? Lupita, muy bien, gracias. Qué gusto saludarlos, muchísimas gracias. Bueno, y preguntarles precisamente, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre este tema del aborto, Francisco? Bueno, mira, hay un par de amparos, uno que tiene que ver con el Código Penal Federal y otro que tiene que ver con la legislación en materia en Aguascalientes, con el tema. Son amparos que yo lo primero que diría, a reserva de lo que quiere decir mi colega Diana, es que hoy por hoy no tenemos sentencias definitivas. Es decir, es muy pronto como para sacar conclusiones últimas, tal y como se ha venido mencionando o intentando informar, que me parece más bien es una deformación de la información, en donde no hay una despenalización a nivel nacional del aborto, sino simplemente se revisaron por parte de la primera sala algunos amparos promovidos por algunas organizaciones que ellos, ¿no? Esas organizaciones tienen como la finalidad de acompañar a las mujeres que decidan abortar. Y en ese contexto se revisan por parte de la primera sala y lo único que se resolvió, al menos lo que vimos en el proyecto de sentencia, lo que vimos en el debate, falta el engrose definitivo, que es propiamente es lo que tiene peso jurídico en el ámbito del derecho. Ahí no tenemos muchas claridades, tenemos más dudas, preguntas que respuestas, pero lo que se dijo es que, y esto es un poco lo grave y lo que nos empieza a alarmar, que aquellas personas, aquellas organizaciones que acompañen a una mujer a abortar, pues no están cometiendo un delito. Y aquí es donde me parece que hay que centrar el tema de que el aborto no tiene como finalidad la criminalización de la mujer que aborta. De hecho, son muchos más los tipos penales en el contexto de ese marco normativo que más bien tienen como finalidad proteger a la mujer, aquella mujer que es objeto de violencia por cualquier tercero para que aborte. Y hoy por hoy, al menos con lo que tenemos de conocimiento de las sentencias, pareciera ser que pasado mañana una persona, un tercero que infrinja violencia a una mujer para que llegue al aborto, eso ya no va a ser delito. Claro, y todo lo plantean, y aquí es donde me parece que viene la trampa desde el punto de vista de la narrativa, con la bandera de los derechos humanos y con la bandera de los derechos humanos de la mujer, que eso me parece más grave. Diana, ¿tú qué piensas? Mira, a mí me parece que estas resoluciones únicamente profundizan la deshumanización del concebido no nacido que se ha gestado en la Corte desde septiembre del año 2021. Nuestra Corte ha ejercido un problemático activismo judicial en el cual ha afirmado la presunta existencia del pretendido derecho al aborto. Es decir, que para la Corte terminar con la vida humana en su etapa más vulnerable es un derecho. Y en ese contexto es que pretenden afirmar que la legislación emitida democráticamente que reprocha esta conducta es inconstitucional. Entonces eso es problemático porque deviene en una intervención de la Corte en la sede democrática que es injustificable frente al parámetro conforme al cual tenían que resolver, que es la Constitución y los ¿Cómo tratados. ven entonces la decisión de los ministros? A mí lo que me preocupa es la narrativa que ya empiezan a utilizar este tipo de sentencias, este tipo de fallos. Insisto, tendremos que esperar el engrose, pero al menos tenemos los proyectos que fueron los que se discutieron en torno a temas fundamentales, como puede ser, ya lo decía Diana, la concepción que se tiene desde la Corte del concebido, ¿no? Cuando el ser humano se ha acercado a la pregunta de quién es persona y no la ha respondido de manera clara, pues nos hemos topado con totalitarismos como el nazismo, como el apartheid, como la dictadura chilena de Pinochet, en donde pues un grupo de personas que tiene el ejercicio del poder dice tú si eres persona, tú no. Y propiamente lo que nos está diciendo aquí la sentencia textualmente dice que el concebido escapa a la noción de persona como titular de derechos. Se trata solamente de una expectativa cuyo desarrollo es constante conforme avanza el proceso de gestación. Es decir, el concebido no es persona, el concebido en el mejor de los casos es un bien que debe de ser tutelado y esa tutela va a ser de proporción en cómo se vaya desarrollando, en cómo vaya asumiendo la capacidad de sentir dolor, de experimentar placer. Y yo preguntaría,
al menos yo no me considero totalmente desarrollado. Eso es lo que me preocupa de fondo. Pasado mañana, con esta concepción de persona, pues no solamente va a ser el concebido, van a ser pues aquellas personas adultas mayores que estén en una capacidad mínima de relación. Del concebido, ¿no? Solo se habla del concebido, pero sobre pretexto de definir para la Constitución quién es persona. Exactamente. Y eso es lo que me preocupa desde el punto, al menos desde el punto de vista filosófico, y que creo que nos convoca a todos, porque cuando dice la Constitución, toda persona gozará de los derechos humanos, ahí hay una pregunta que está resolviendo la Corte y que desde mi punto de vista es riesgosa por las conclusiones y las derivaciones a las que se puede llegar. Diana, ¿coincides? Sí, sin duda. A mí me parece que la Corte se está erigiendo en decir quién es titular de derechos humanos, y el problema es precisamente que como humanidad, a raíz de la segunda posguerra, buscamos una categoría universal que nos incluyera a todos, ¿no? Para que justo no se pudieran imponer desde el poder categorías arbitrarias de desvalor. Hoy es la etapa de desarrollo, en otro momento fue el color de piel, en otro momento la comunidad a que pertenecían ciertas personas. Al final estamos replicando las inhumanidades que tendríamos que haber aprendido del siglo XX. Ahora, el tema el aborto que nos mencionabas hace unos momentos, que dices, bueno, es que no sabemos realmente cuál es la definición de pues esto que se ha señalado. Se dice de la persona no nacida que se puede tener el aborto hasta las 12 semanas. ¿Ustedes consideran que ya es un ser humano, que ya es una persona? Pues me parece que desde el punto de vista... De acuerdo con lo legal, ¿no? Claro, no, y desde el punto es que lo legal no puede desconocer los datos de la ciencia, ¿no? Y la ciencia hoy por hoy lo único que nos demuestra es que cuando el esperma de papá se une con el óvulo de mamá, empieza un proceso de desarrollo que no se ha detenido en ti y en mí hasta este momento. En pocas palabras, desde mi concepción, todos los que estamos aquí somos concebidos en un distinto nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque aquello que empezó con esa unión no se ha detenido. ¿Qué pasa a las 12 semanas? Porque en otros estados, en esta misma lógica, ya no son las 12, son las 17, son las 24, incluso en estados de la Unión Americana. Mientras el concebido mantenga la cabeza dentro del útero materno, se puede practicar el aborto. Y entonces, ¿qué tanto es tantito? Por eso me parece que estas preguntas son de fondo respecto de la vigencia y la titularidad de los derechos humanos, no solamente de los concebidos, sino de las personas en general, porque hoy son los concebidos, pasado mañana pueden ser los discapacitados, pueden ser las personas adultas mayores, enfermas, etcétera. Aquellos que están en una menor posibilidad de relación, ¿no? De interrelación, pues pareciera ser que conforme a la concepción de la Suprema Corte no son personas y por lo tanto no son titulares de derechos. Sí. Diana, decías, efectivamente estoy de acuerdo con Francisco, no podemos hablar del derecho y no podemos hablar de manera dividida, ¿no?, de los derechos humanos. Sí, exactamente. Justo el problema es que nuestra Corte ya generó otra categoría jurídica que son los derechos para algunos humanos, ¿no? Y eso es lo problemático, porque entonces despojamos a los derechos humanos de una de sus cualidades esenciales, que es la universalidad, que todos los tenemos por el simple hecho de ser humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo, desde 1948 lo reconocimos. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, no de todos los miembros de este color de piel, no de todos los miembros nacidos, no de todos los miembros en esta etapa de desarrollo. Ese es el problema, que la Corte está autoatribuyéndose una facultad que no debería corresponderle a nadie, desde el poder decirnos quiénes valen y quiénes no. ¿Se despenalizó el aborto a nivel federal? No, y este es otro de los temas, me parece que técnicos, que tenemos que hacer ver al auditorio, Lupita. Vivimos en un sistema federal. ¿Eso qué quiere decir? Que se respetan las autonomías de las 32 entidades federativas. La materia penal en sí misma es una materia que le corresponde a cada uno de los estados y a la Ciudad de México. En ese sentido, me parece que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que no solamente da instrucciones, órdenes a los poderes legislativos de que modifiquen sus leyes en este ámbito, no solamente es violatoria del federalismo, sino se plantea precisamente un activismo judicial que es muy criticable por donde se vea, porque hoy por hoy, por ejemplo, a lo que
tiende la propia Corte, y lo ha dicho la ministra presidenta, es al equilibrio entre los poderes, al respeto de los ámbitos de competencia, y pues con este tipo de sentencias, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia no hace otra cosa sino invadir esos ámbitos de competencia. Es decir, en democracia, los que tenemos que decidir a través de nuestros representantes qué son delitos y qué no son delitos, somos los ciudadanos, no un juez a través de una sentencia. Se rompe el sistema federal. Pero otra cosa que me parece que también es muy importante, y es el hecho de que el fundamento que ha servido para este tipo de sentencias, que me parece que tienen más contenido ideológico que jurídico y que por lo tanto incurren en este activismo judicial, es el famoso derecho al libre desarrollo de la personalidad. Poco se habla en los proyectos de sentencia del derecho a la vida, de su protección. Pareciera ser que el Estado claudica a su misión pues primigenia, ¿no? de garantizar la vida y la seguridad de todos sus miembros, y simplemente pone sobre la mesa el libre desarrollo a la personalidad. La pregunta es, ¿hasta dónde va a topar? ¿Para qué nos alcanza ese derecho? ¿Para incluso, como dice en la sentencia, decidir tener hijos o no tenerlos? ¿El no tenerlos implica el poderme deshacer de aquellos que ya existen? ¿O simplemente un momento anterior a, oye, yo no quiero ser madre, yo no quiero ser padre, que me parece que ahí es donde tendría que parar y topar el derecho? Pero ya nos está diciendo con todas sus letras que existe un derecho al aborto, que existe un derecho a la libre elección para las mujeres y para las personas gestantes, y en este sentido, pues, pareciera ser que el libre desarrollo de la personalidad alcanza para cualquier cosa. Y eso también es preocupante, porque el derecho tiene como misión regular las relaciones interpersonales a partir de la identificación de deudas, obligaciones y por lo tanto los derechos correlativos. Si eso no se hace correctamente, pues en poco abona el derecho al orden que tiene que generar en el ámbito social. Diana. Sí, a mí me parece que es problemático este ejercicio de activismo judicial de la Corte, precisamente porque se le olvida que no le corresponde, no hay una competencia constitucional ni legal que la faculte para imponerle al Congreso el deber de legislar en un sentido determinado. Porque entonces, ¿para qué queremos legisladores si ya tenemos 11 personas en Pino Suárez que saben lo que representa a todos, ¿no? Al final, la previsión de ilícitos, de delitos en la ley, no es más que el reconocimiento de que hay conductas que ameritan un reproche social, y justo la pregunta es, bueno, terminar con la vida humana en su etapa más vulnerable es un derecho, entonces lo promovemos, lo facilitamos, o si es una conducta reprochable, necesitamos preverlo. ¿Por qué? Porque los delitos, más allá del ámbito de persecución, tienen una dimensión pedagógica. Es decir, inhiben las conductas. Al final de cuentas, hay mucha gente que no se va a poner a ver la exposición de motivos y el legislador y las sentencias de la Corte, pero si dicen, oye, eso es delito, pues prefiero inhibirme de esa conducta porque no quiero a la sanción, ¿no? No quiero recibir la sanción. ¿Qué pasa en los estados que ya consideran que no se debe penalizar el aborto? Eso ya está solucionado. ¿Y ahora qué pasa con los que todavía no lo determinan? Bueno, el estado de la cuestión, por ejemplo, en el caso de las entidades federativas, la Ciudad de México y Oaxaca, las que han despenalizado propiamente en sus códigos penales. Sí. Veracruz también, ¿no? Veracruz me parece, ¿no? Y Oaxaca, Hidalgo creo que también. Hidalgo, correcto, ¿no? Hidalgo ya también. Son 4, ¿no? Entonces, son 4 de 32. En la mayoría de las entidades federativas incluso se protege la vida desde el momento de la concepción en sus constituciones locales. Entonces, me parece que es un debate que no está terminado. Como bien decíamos, no se ha despenalizado a nivel federal. Si hoy ustedes abren el Código Penal Federal, está tipificado el delito de aborto. Si una mujer decide interrumpir el embarazo en estos momentos, tendría que estar en un estado donde no hay castigo para poder realizar la interrupción. Sin ningún tipo de sanción penal, es correcto. Que tampoco me parece que, insisto, el tipo penal de aborto no tiene como finalidad criminalizar a la mujer. Lo único que tiene como finalidad es proteger la vida del concebido, y por eso es que más bien tipifica los delitos para que todas aquellas personas que apoyen, impulsen e incluso en contra de la voluntad de la mujer causen la muerte del concebido, pues eso sea tipificado. Hoy por hoy, con este tipo de sentencias, pareciera ser que la tendencia de la Corte es a decirle a los poderes legislativos, oye, quita todos los tipos penales de aborto. Y claro, ¿eso por qué lo puede hacer? Con la concepción que de objeto y no de sujeto de derechos tiene del concebido. Y vuelvo a la idea, yo pido al auditorio que lo reflexionen. Todos somos concebidos en un distinto nivel de desarrollo, ¿no? Lo que en aquel momento empezó no se ha detenido y no se va a detener hasta que perdamos la vida.
y en ese sentido es importante. Sobre este punto es muy importante tener claro, a nivel federal, digamos, en prisiones federales, actualmente el 100% de personas presas por aborto son hombres. Sí. Entonces, ese es un dato del Secretariado Nacional de Seguridad Pública de abril de 2023. Y entonces, hay como 15 mujeres, ¿no? No, hay 7 mujeres presas por aborto, pero además, según la investigación de la activista María José Valdés, que ella trabaja en materia de transparencia, ha advertido que ninguna de esas mujeres era la madre del concebido en gestación, sino que son mujeres que promovieron o facilitaron o impulsaron el aborto de otra mujer. Entonces, no, la persecución o sea, no es la mujer que... No, que la política criminal prioritaria no es la persecución de la mujer. La política criminal tiende a la inhibición de la conducta y a perseguir a todos esos hombres que mediante violencia terminan con la vida del concebido en gestación de una madre que está embarazada y esperando a su hijo. O sea, si una mujer decide interrumpir el embarazo, ¿está bien? ¿En qué sentido? ¿Está bien? A mí me parece que no. Terminar intencionalmente con una vida humana inocente y vulnerable no está bien bajo ningún contexto. Y mucho menos tiene la calidad de derecho en nuestro orden jurídico. Este no es un tema de creencias, no es un tema de ideologías, este es un tema de derechos. Y la pregunta es si los derechos humanos son o no de todos los miembros de la familia humana. Hoy nuestra Corte nos dice que no. Nuestra Corte nos dice, yo soy quien para decir quién es titular de derechos y qué problemón, según nos ha demostrado la historia, es ese. Nos decías, Francisco, algo importante sobre la penalización del aborto. Decías, a ver, no se trata de criminalizar. ¿Debe considerarse el aborto como un delito? Me parece que al menos, o sea, es decir, una conducta antijurídica, sin duda alguna. En lo personal, creo que tampoco... Y hablo de aquellas mujeres que se encuentran en esa coyuntura de decidir si siguen o no siguen con su embarazo. La verdad es que son mujeres a las que evidentemente ya las traicionó, las abandonó la pareja. Ya no digo si se trata de una violación. Seguramente la familia no les brindó el apoyo correspondiente, la sociedad no hizo nada. Y lo reprochable es que lo que hace el Estado es simplemente acercarles como posibilidad o como vía el aborto como medio de solución. Si verdaderamente el Estado no claudicara a su misión de proteger la vida y la seguridad de todos los miembros de la familia humana, pues yo pienso que la libertad siempre se ejercerá en mayor medida cuando tengo 2, 3, 4 o 5 alternativas. Pero si solamente tengo una, ahí es donde me parece que el Estado y la Corte, pionera en este sentido, ha simplemente quitado las manos, dice, es problema de la mujer, es su decisión. Claro, eso es mucho más sencillo. ¿Por qué el Estado no apoya a las mujeres que quieren, dentro de su proyecto de vida, dentro del libre desarrollo de su personalidad, seguir con el embarazo? ¿Por qué no apoya la facilidad, por ejemplo, de las adopciones, cuando hay tantas parejas que no pueden procrear y que desean tener hijos? En fin, hay muchos otros medios que el Estado podría acercar, pero no. Elige el más sencillo para el Estado y que, dicho sea de paso, se sabe, digamos, como a ciencia cierta que hay, digamos, todo un mercado que hay detrás de la práctica, que evidentemente hoy por hoy alguien o alguienes se están haciendo infinitamente ricos con la práctica del aborto. Diana, decías, ahora que hablaba Francisco, sí es cierto. Sí, a mí me parece que es muy importante tener claro, el aborto es una realidad sumamente compleja y verlo únicamente con la óptica penal es absolutamente miope. ¿Qué necesitamos? Una política pública integral, te voy a platicar. Por ejemplo, en El Salvador tienen una política pública que se llama Crecer con Vida, Nacer Juntos, que es de vía legislativa y vía políticas de salud, en la cual incluye la previsión del aborto como un delito. ¿Y qué ha pasado? Con esa política pública, 1, no hay mujeres presas en El Salvador por aborto, y 2, se ha reducido en 50% la mortalidad materna en un año. Entonces, nuestro enfoque es problemático si lo que hacemos es decir, la única vía para una mujer que quiera liberarse, empoderarse, crecer, etcétera, es terminar con la vida de su hijo. No, necesitamos un Estado que acompañe a la maternidad desde la etapa gestacional, que es una situación también de vulnerabilidad de la mujer. Entonces, a mí me parece que sí, el aborto debe seguir siendo un delito, pero la sanción para la mujer no debe ser la privación de la libertad. En eso yo coincido plenamente con quienes... O sea, ¿sí debe haber un castigo? Más que castigo, tendría que haber, insisto, una mujer que está en esa circunstancia en donde ya la abandonaron todos, pues más bien lo que necesita es apoyo. Poco solucionamos metiéndola a la cárcel. Si llegó a tomar esa decisión, porque además eso es incluso algo que afirman aquellas posturas pro-choice o que están a favor de la decisión, pues que ninguna mujer aborta por gusto.
Si eso es así, pues más bien ayudemos a las mujeres a que puedan terminar su embarazo, a que no carguen durante no sé cuántos años, digamos, todas estas secuelas psicológicas, somáticas, en fin, de violencia incluso en la que puedan estar, y además abonamos a la sociedad nuevos mexicanos, nuevos ciudadanos que puedan incluso verlo desde el punto de vista completamente pragmático. Hoy en Europa, donde hace 20, 30 años asumen el aborto como una política de control natal, pues la pirámide poblacional ya se les invirtió. Pasado mañana, ¿por qué en algunos estados del bienestar ofrecen a las personas extranjeras a que vayan a trabajar? Porque no hay mano de obra, porque no hay quien produzca ¿no? el Producto Interno Bruto. ¿Pero esto es producto del aborto? Me parece que es una de las causas. Cuando lo tomas como control de natalidad, inmediatamente no hay nacimientos, no hay nueva ciudadanía, y la pregunta es, pasado mañana, ¿quién va a pagar las pensiones? Porque de acuerdo con la CONAPO, nosotros en México en 2053 vamos a empezar a reducir nuestra pirámide poblacional, ¿no? Pero esto es por decisión de las personas que quieren tener 1 o 2 hijos. Pero yo no sé si la CONAPO tenga como, digamos, como parte de su fórmula una política claudicante del Estado de la no protección a la vida del concebido. Y sobre todo ya no solamente es no protección, sino el planteamiento de un derecho a decidir como parte de la política pública de control natal. Me parece que esa fórmula, porque además, como se despenaliza el aborto, pues ¿cuáles son las estadísticas? En realidad tenemos cifras negras, ¿no? Es decir, ¿cuántos abortos se realizan en la Ciudad de México, en Veracruz, en Hidalgo, en Oaxaca? No lo sabemos, porque además se les pregunta a las autoridades y pues como ya esté despenalizado, no es que los abortos se realicen en las clínicas de la Seguridad Social del Estado, sino la mayoría se realizan en clínicas privadas. ¿Cuántos se realizan? ¿Cómo se realizan? ¿En qué condiciones se realizan? Me parece que también ahí hay una falacia que se ha venido manejando en torno a que lo que se busca es brindar una prestación, ¿no?, de salud segura a las mujeres, cuando en realidad lo único que se hizo es que una acción que antes era delito, ahora no lo es. Antes era clandestina, pues ahora ya no es necesario, ya no necesita ser clandestina porque ya no es delito. Diana daba en el clavo en algo. Cuando una norma prohíbe, cuando una norma permite, cuando una norma obliga, en el fondo se hace uno la pregunta de que algo está bien o algo está mal. Porque la pregunta inmediata es, oye, ¿por qué me prohíbes? Pues porque considero que eso está mal. ¿Por qué me permites? Pues porque considero que eso está bien. Y esa es la parte que se deja de ver. El sentido pedagógico del derecho. Es decir, las normas están no para incumplirlas, están precisamente para que nos ayuden a tomar decisiones en un mundo en donde nos tenemos que relacionar de manera compleja con los demás. Diana. Sí. Cuéntanos. Diste en el clavo, dice Francisco. Pues es que precisamente a mí me parece que lo que tenemos que tener claro es que lo diga la Corte no lo hace justo. Que lo diga la Corte no lo hace correcto. Y en este caso particular, que lo diga la Corte no lo hace conforme a nuestro orden jurídico. Eso es fundamental tenerlo presente. ¿Por qué te lo digo? Porque ¿cómo puedes decir que es un derecho terminar con la vida humana en gestación cuando esa vida humana en gestación, conforme a nuestro orden jurídico, tiene protección concreta tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Podemos decir, la Corte puede decir misa, pero nuestra Constitución expresamente le reconoce al no nacido 2 derechos expresos, salud y vida. Eso a la Corte no le importó. También la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, la protección del concebido, la Corte la metió en un cajón y decidió retomar los eslogans y eufemismos del activismo abortista y hacerlo sentencia. Y eso es problemático porque deslegitima una Corte que está siendo golpeteada desde los otros poderes. ¿Cómo puede uno decir, no, ejecutivo, legislativo, no se metan con la Corte, cuando a la Corte no le están importando los contenidos aprobados democráticamente? Entonces, los legisladores lo tienen que tener muy presente. Si tienen que elegir entre lo que dijo la Corte y lo que dice la Constitución y los tratados, tienen que respetar derechos humanos. Y ese sí es un mandato expreso que tiene en el primer artículo de la Constitución. Ahora, Francisco, hablabas de algo también que me llama la atención sobre el asunto de dónde se practican los abortos. Y bueno, pues ahora, de acuerdo con esta información que se va a conocer y de la que se ha hablado en los últimos días por parte de organismos que apoyan
el aborto, se habla de que también va a ser un avance importante que los abortos se practiquen, por ejemplo, en clínicas, ¿no? En clínicas de salud del gobierno, pues en prácticamente todo el país. Eso es lo que me parece todavía más paradójico, porque hace 10 años que se empezaba a impulsar este tema, se decía como una de las razones es que los abortos se practicaban en clínicas clandestinas, ¿no? Entonces, que era importante que el Estado asumiera la práctica de esos abortos, para que 10 años después digan que eso no ha pasado, pues propiamente ellos están dándonos la razón respecto de lo que se argumentaba hace 10 años. Es decir, esa clandestinidad en la que se realizaba sale de la clandestinidad no porque se vaya a realizar bien, sino simplemente porque ya no es delito. Si yo ya no estoy cometiendo un delito, pues esa actividad la puedo hacer digamos, al aire libre. En ese sentido, me parece que hay otra incoherencia bastante importante respecto de este tipo de sentencias. Por ejemplo, la primera sala afirma lo siguiente: el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a la autodeterminación reproductiva implica que la decisión de continuar o interrumpir un embarazo tiene que ser adoptada de manera informada y sin violencia. La propia primera sala está diciendo, es decisión de la mujer, suponiendo sin conceder que así lo sea, seguir con su embarazo o interrumpirlo. Pero ¿cuál es el problema? Que al momento en el que dicen que todos estos tipos penales, que lo que hacen es castigar a las personas que ejercen violencia a la mujer para que vaya a abortar, ya no son constitucionales, ya no son tipos penales, pues la pregunta inmediata sería, bueno, y pasado mañana, cuando haya violencia de un tercero respecto de una mujer para que aborte, a pesar de que esa mujer quiera mantener y continuar con su embarazo, ya no va a haber norma jurídica que sancione o que castigue ese tipo de conductas. Entonces, caray, me parece que... Bueno, pero si la mujer denuncia violencia, ¿no cabría la posibilidad de que se sancionara a esta persona? Es que ya no hay tipo penal. Conforme al criterio de la Corte, ¿no? Propiamente se están declarando, digamos, se está determinando que ese tipo de tipos penales, valga la redundancia, son inconstitucionales, ¿no? Van en contra del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y de las personas gestantes. Entonces, ahí es donde está el contrasentido. Por un lado dicen proteger... En esa pregunta, ¿no? Justo el tema de, por ejemplo, le ejerces lesiones, ok, ¿qué pasa si no actualizas el tipo de lesiones, pero sí mataste al hijo que tenía en su vientre? Ya no hay delito. Ese es el problema, que desproteges a la mujer de un acto de violencia, porque es posible ejercer violencia sin causar otros delitos, sin actualizar otro tipo penal, y eso es problemático. Ahora, sobre el tema de cómo se practican los abortos, es muy importante tener presente, además de que no tenemos realmente los datos, de los datos que sí tenemos, en la Ciudad de México, más o menos el 78 o 80% de los abortos se practican de manera farmacológica. Entonces, que no venga a la Ciudad de México a decir que le importan las mujeres, porque actualmente la FDA de Estados Unidos ya ha reconocido que el aborto farmacológico es 4 veces más riesgoso para la mujer que el aborto clínico. Y sin embargo, a ellos no les importa estar repartiendo chochos para que las mujeres aborten y se desangren en sus casas. Te dicen, no hay muertas por aborto, pero ¿cuántas muertas hay por hemorragia obstétrica? Que es una de las consecuencias del aborto farmacológico. Tenemos 30 segunditos para despedirnos y Francisco, me gustaría empezar contigo. Bueno, pues nada, simplemente, digamos, prender las alertas respecto de este tipo de sentencias que lo que hacen es concretar este activismo judicial. El activismo judicial es muy sencillito, es cuando el juez, digamos, se sale en primer lugar de su ámbito de competencia y en segundo lugar no habla desde y por la Constitución, sino habla desde y por sus creencias. Yo siempre le digo a mis alumnos, quizá podamos estar o no de acuerdo con las conclusiones a las que arribe un juez, pero al menos tenemos que identificar un edificio argumentativo sólido que soporte en ese tipo de conclusiones. Pues bueno, en este tipo de proyectos me parece más bien, yo advierto afirmaciones de carácter dogmático que no tienen base científica y que por eso me parece que estamos en el escenario del activismo judicial. Cuidado, porque eso puede trastocar el federalismo, puede trastocar el equilibrio de poderes y en términos generales lo que es el Estado democrático de derecho. Diana. Yo simplemente concluir con que, insisto, que lo diga la Corte no lo hace justo. Y hoy ya lo dijo la Corte, es la falacia de autoridad con la que se pretende imponer la visión del aborto como un derecho que no se sostiene en términos democráticos en nuestro país. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta tarde. Guadalupe. Y bueno, pues por supuesto tendremos nuevas mesas con pues más análisis, así que no se los pierda.